dinámica donde ambos equipos comparten 15 minutos donde la participación será alternada, es decir, un integrante de cada uno de los equipos con un solo argumento breve y claro por participación. En el momento en el que yo considere que el argumento se está alargando o se está repitiendo, los interrumpiré y les cederé la palabra al equipo contrario. De igual forma, tocaré la campana cuando les quede un minuto para terminar. Iniciamos con el equipo en contra, 15 minutos al reloj. Adelante. Se comenta que estos organismos institucionales deben hacerse cargo de rescatar la economía de los estados. Bien, concordamos en ese aspecto. Sin embargo, creo que es importante destacar en qué situaciones es necesario rescatarlos, es decir, en cuestiones de guerras, catástrofes naturales, no por un mal manejo de su economía en general. Adelante, por favor. Es muy común entre los alegatos de las personas que sostienen la postura en contra de los rescates esbozar una suerte de moral punitiva acerca de manejos irresponsables. Sin embargo, este símil, esta analogía es sumamente inadecuada, porque en el caso de las economías en crisis no son los mismos los que cometen las irresponsabilidades y quienes pagan. Recordemos que al final quienes mayormente cargan con el pago de las deudas y las crisis económicas son los ciudadanos, que no fueron los que cometieron esos errores, por lo que no nos debemos dejar llevar por este tipo de cosas. Me parece que un ejemplo claro que también la contraparte citó, y es nuevamente un ejemplo claro de que sí, a lo mejor no son los responsables directamente los afectados, pero me parece en el caso de Grecia, he citado el ejemplo por la contraparte, que se les determinó una ayuda, se les apoyó en un inicio, se les pidió que entraran a un modelo de austeridad mismo que no quisieron adoptar. Y que por ende necesitaron nuevamente ayuda. ¿Qué pasó? No pudieron sobresalir, no pudieron desarrollarse, siguen en crisis. Lo único que estamos haciendo con un apoyo externo es fomentar esta despreocupación. El hecho de tener el apoyo en constante como opción nos hace a nosotros, a las economías emergentes, o no nosotros, a las economías que se encuentran en problemas, el confiarnos demasiado y el no tener esa capacidad de prever un problema y llegar a este tipo de crisis y en ese momento ya necesitar la ayuda. Un punto importante a destacar que afecta el flujo del debate es que al intervenir, al aceptar los programas de rescate de las economías de los estados, no se viola la soberanía de los mismos. ¿Por qué? Porque justamente es necesario que estos estados acepten los mismos rescates. Se necesita que ellos los pidan, se necesita que ellos los acepten. Además, las imposiciones que ustedes mencionan no son imposiciones, son medidas sugeridas que de ninguna manera violan la soberanía, porque si el Estado no decide acatarlas, no las acata, simplemente. Quiero citar dice Joseph Stiglitz, tanto Joseph Stiglitz como Paul Krugman han sido grandes críticos de los rescates integrados a España, Grecia y otros países europeos. Consideran que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque están condicionados a medidas de austeridad procíclica en tiempo de crisis. Más impuestos, menos gastos, despidos. Estas condiciones tienen que seguirlas, porque si no las siguen no podrían recuperar la inversión o el dinero que les dieron. De esta forma, al tener que seguir las medidas que se les impusieron, lo que violan es su soberanía, porque esta decisión no fue propia, no fue por su iniciativa, sino es por el problema y por la solución que les brindaron y que fueron impuestos. La disposición, nuevamente recalco el carácter no vinculante de las disposiciones del Fondo Monetario Internacional o de cualquier otro organismo, suponiendo que son las disposiciones que se establece la parte contraparte. Debo recalcar en el caso de lo que acaba de mencionar, que la autoridad era porque ellos deciden mantener las recomendaciones por parte del Fondo Monetario Internacional, debido, como mencionó la compañera, para recuperar las inversiones y poder pagar la deuda. Claramente, las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional es para mejorar su desarrollo económico y justamente esto pueda pasar. ¿Qué ocurre en caso contrario? Como por ejemplo Grecia, que decidió no proseguir con las situaciones que justamente los rescates industriales proveen a las economías, obviamente volvió a caer en una situación incorrecta, anulando a estas
Muchas gracias, equipo a favor. Adelante, equipo en contra. ¿Qué ha pasado con México? Sabemos que México ha tenido una crisis bastante fuerte, donde estas organizaciones también apoyaron a México. Sin embargo, ¿qué pasa? México ya está atente a que, por ejemplo, entren empresas privadas, o lo vemos con el petróleo, que no lo extraigamos nosotros, sino otras empresas. A eso es a lo que nos atenemos cuando nos apoyan empresas o organismos internacionales, a depender de aquellos países que están dentro de estas organizaciones, y por ello vamos a estar en constante dependencia. Ya no va a ser nuestra soberanía realmente, que nosotros vamos a estar haciendo, no, vamos a estar dependiendo de todos los demás. Bueno, cabe destacar uno de los principios del derecho internacional, que es la cooperación. Esta cooperación se ve reflejada en los mecanismos internacionales, como ayudan y fomentan el desarrollo de los diversos países. Cabe destacar que no es necesario un mecanismo de rescate para intervenir, también pueden dar planes de desarrollo, etc. Los rescates económicos son solamente para casos de suma importancia en el que el Estado no puede solventar sus deudas. Y como ya habíamos mencionado, esto tiene un carácter para apoyar no solo al Estado que recibe el rescate, sino a la comunidad internacional. Bueno, estamos hablando de una cooperación y estamos hablando de dinero. El dinero siempre va a seguir siendo dinero y de igual manera recibes esta ayuda, recibes este rescate, ¿a costo de qué? ¿Qué es lo que tú vas a dar a cambio a pesar de que te están ayudando? ¿A qué costo? Esas medidas que la contraparte después se puede llamar imposiciones y costos, en realidad son sumamente responsables. Y responsable sería otorgar una ayuda y no poner ningún tipo de condiciones, porque muy probablemente las mismas estructuras económicas que permitieron esta crisis se perpetuarían con ello. Y responsable sería dar dinero sin de verdad repensar todo lo que nos llevó a estas causas. De hecho, en muchos de los casos de éxito que señalamos, por ejemplo, de Irlanda, mucho de la recuperación posterior se dio gracias a estas medidas. Bueno, creo que un caso igual de irresponsabilidad es el mismo ejemplo que me citaste de Grecia. Se le aportó la ayuda, fueron irresponsables y volvieron a caer. Quiero citar también que no es obligatorio, no es el único recurso de que las instituciones los apoyen. ¿Por qué? Existe un ejemplo, y se lo cito: Malasia, en la crisis del 97, rechazó el apoyo del Fondo Monetario Internacional, implementó controles cambiarios y su economía se recuperó mucho más rápido que otro país como Indonesia, que sí recibió el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Recibir el apoyo no me permite a mí como un desarrollo pleno, porque no me fortalece o no me favorece condiciones en las que yo me cuestione y diga, tengo este problema, ante esto, ¿qué voy a hacer como nación para recuperarme? No solo por mi gobierno, no solo por mi representante, sino por mi sociedad. Formar parte de todo, de un todo. Muchas gracias, equipo en contra. Adelante, equipo a favor. A mi equipo le parece grave comparar países con características distintas a la hora de resaltar si un mecanismo funcionó o no. De acuerdo con Timothy Plain y Stephen Phillips, de los 22 rescates que han existido a naciones, solamente 2 no han sido efectivos a largo plazo. Es decir, que las imposiciones, sugerencias hechas por los organismos internacionales permiten el desarrollo de las naciones. Enfrascarse únicamente en el caso de Grecia, donde aún es muy precipitado notar si las imposiciones son benéficas o no, es algo muy riesgoso. Se habla de un rescate económico. Entendamos rescate económico como la parte de aportar cierta cantidad de dinero para que este país pueda ser rescatado. 2. Ok, sí, se habla de que se ve perjudicada la sociedad del país. Sí, sin embargo, lo vemos hoy en México, que cuando tuvo una decadencia económica, pidió apoyo de estos organismos internacionales. Sí, y hoy en día siguen pagando la deuda que se les generó. Entonces, la sociedad sigue siendo afectada por esa economía. Es curioso cómo muchas de las personas que sostienen la postura en contra de los rescates ignoran que los mismos países que ahora están pidiendo solidaridad en otros momentos se mostraron más solidarios. En el caso de Grecia, por ejemplo, recordemos que en 2009, desde 2009 y hasta 2010, cuando se estaban pensando en las sanciones económicas
o agravó su crisis, les negamos la ayuda porque decimos que fue por su manejo irresponsable, eso verdaderamente es querer privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Bueno, citando nuevamente el ejemplo que acaba de dar mi compañero de México, el hecho de pedir un apoyo, el hecho de pedir el auxilio o el rescate de las instituciones, de las organizaciones internacionales, a mí me parece que es algo mucho más riesgoso, porque voy a estar sometido a las condiciones que me establecieron, que nuevamente, y tengo que citar y ser muy enfática en este aspecto, en el hecho de que muchas veces las economías llegan a un nivel tan riesgoso por los malos manejos. Y estos malos manejos, lo único que pasa si se solapan al ser apoyados, es eso, que no logren analizar, que no logren ver cuál es el error. Y me parece que el pánico que se genera, lo único que va a hacer es pedir esta ayuda sin analizar cuáles van a ser las consecuencias reales de esta ayuda y cuáles van a ser las imposiciones, que hace un momento nos dieron la razón la contraparte, que se van a establecer cuando se hagan estos préstamos. Bueno, cabe destacar que las imposiciones que constantemente están mencionando, ustedes mismos lo dijeron, pueden ser ignoradas, como en el caso de Grecia. Hay un mal manejo. Las sugerencias que emite el Fondo Monetario Internacional con la Unión Europea sirven para fomentar el desarrollo. Los estados que siguen estas sugerencias han demostrado que tienen un desarrollo benéfico a largo plazo. Grecia demostró que si no siguen esas sugerencias, lo que pasa es que caen en una crisis aún más profunda. Sus imposiciones, como la quieren llamar, un término poco agradable porque pueden ser ignoradas, demuestran que el Fondo Monetario Internacional no busca intereses privados ni de unos cuantos, sino busca el interés de una comunidad internacional responsable y cooperativa. Me parece que sí persigue intereses privados porque mismas personas que están aportando el capital a este fondo se verían afectados y en todo momento tuvieran que apoyar económicamente a las naciones que se encuentren en emergencia o en una situación desfavorable. Comentan la cooperación, sí, la cooperación, pero no solapar la irresponsabilidad de las naciones que no han sabido manejar sus economías y han llegado al momento específico de solicitar el rescate económico, que nuevamente es importante citar que el rescate económico ya implica aportar dinero para solucionar tu problema económico y no solamente en planes de contingencia, ni planes o proyectos o ideas o sugerencias que se le den para que pueda mejorar o desarrollarse posteriormente. Aunando el punto que mi compañero hizo anteriormente, de acuerdo con Timothy Lane y Steven Phillips, un problema local se puede generalizar y se puede globalizar debido a las características del mercado internacional. Un caso concreto es el de Argentina, donde la crisis, debido a la tardía intervención de los organismos internacionales, llevó a que los precios generalizados de ciertos productos de la canasta básica en toda Sudamérica elevaran. Es decir, ayudar a los estados y utilizar un rescate, además de ser una acción socialmente responsable, es una acción que es necesaria para los estados, porque si permitimos que los estados vayan a la quiebra y no los ayudamos mostrándoles la experiencia que tenemos, entonces a la larga también perjudica a la economía global. Me están citando Argentina, me están citando Grecia, yo puedo citar Irlanda, puedo citar Portugal. No han hecho realmente otra cosa que apretarse el cinturón y tras varios meses no hay ni siquiera ninguna señal de crecimiento. Estos países al recibir esta ayuda no hay desarrollo, no hay crecimiento y solamente está fomentando el que tú como país te estés despreocupando porque sabes que vas a tener a alguien más o un tercero ayudándote. Bueno, mi contraparte amablemente citó el caso de Irlanda. El caso de Irlanda, que inició su crisis en 2011, solicitó el rescate a finales de 2011, en diciembre. En 2012 tenía un crecimiento en PIB negativo de -4. En 2014 este número había cambiado a 0.9, una diferencia de 4. Había superado el déficit y estaba empezando a crecer gracias al rescate económico. Ahora, ¿cómo puede nuestra contraparte, al citar los beneficios de este caso, argumentar que los rescates económicos no funcionan, según datos del Fondo Monetario Internacional? Muchas gracias. Adelante, equipo en contra.
crisis económica global, hoy en día la estamos sufriendo. Entonces estos organismos internacionales deben apoyar a todos los países. ¿Cómo lo van a hacer para apoyarlos? Muchas gracias.